Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, debido a que tengo que hacer reparar mi máquina y aprovecho la mayor cantidad de tiempo posible, entonces la estoy llevando dentro de un rato a la tarde para que la tenga viernes, sábado, domingo y retiro el lunes. Estamos adelantando y queda grabada esta clase de la unidad 4 que tiene que ver con protección del cuerpo, de los pies y de las manos. Hasta acá se acuerdan que habíamos visto protección de la cabeza, protección cara, las vías respiratorias, ¿sí? Y auditiva, perdón. Y ahora nos estamos metiendo en lo que sería cuerpo y extremidades. Entonces, la unidad va a permitir conocer estos elementos, ¿sí? El uso de elementos de protección relacionados con, me parece que la cámara no está encendida. Ahí está. Entonces, la unidad nos va a permitir conocer estos elementos de protección personal de tipo corporal y de las extremidades superiores e inferiores. Entonces, empezamos por identificar algunos peligros y sus riesgos asociados para poder identificar el uso de esos protectores personales. Eh, Vamos a ver un poquito el marco legal, sobre todo la parte de normativas técnicas y como siempre, lo relacionado a mantenimiento de estos elementos. Objetivo de esta unidad, justamente conocer los peligros, los riesgos y cómo controlarlo y qué tipo de PP usar. Y desarrollar un programa de mantenimiento y de estos equipos en particular y qué aspectos tenemos en cuenta por ahí al momento de seleccionar uno u otro. Entonces, empezamos por, epa, empezamos por establecer el temario. Primero vamos a hablar un poquito de los peligros, los riesgos relacionados con exposición corporal, mano, pie, criterios para seleccionar, entrega, uso, mantenimiento, algunos ensayos de algunos EPP que vamos a ver y accesorios para lo que es protección de pie. Entonces, el cuerpo humano en general, podemos decir que está expuesto a un ambiente, aire, pero también un entorno donde yo piso y me muevo, que tiene o puede tener distintas superficies. Entonces, el aire vimos que podía tomar contacto con la piel, podía tomar contacto con protección, perdón, con las vías respiratorias, con los oídos, ¿sí? Con la boca y ahí terminar en la vía digestiva. Y eso eran los peligros que yo podía tener a nivel de ambiente. Podía haber microorganismos. En resumen, habíamos visto que esos peligros tenían ingreso vía respiratoria, vía piel, ¿sí? Vía digestiva o vía parenteral pensando en pinchaduras o cortes. Ahora bien, cuando pienso en el entorno, ¿se acuerda que allá lejos hablamos de peligros y riesgos? Cuando yo hablo del entorno es lo que piso, lo que toco, los desniveles, lo parejo del piso, lo resbaloso del piso, la textura del piso, la textura de los materiales. Entonces, asociado a el entorno de trabajo, ¿sí? Considerando que el ambiente sería el aire. Ahora, si miro el entorno, lo que toco, lo que golpeo, eh, perdón, había puesto algo al fuego que se me quemó. Eh,
Entonces, si pienso en el entorno, ahí es donde puedo pisar o tocar, y ahí aparecerían, y el cuerpo, ¿no? Y ahí aparecerían las extremidades. Entonces, si estoy pensando en un trabajo mecánico, ahí que puede haber rozamientos, fricciones, presiones sobre el cuerpo, sobre las manos, sobre los pies, por el uso de herramientas, por el hecho de que estoy en un escenario, una plataforma que vibra, ¿sí? Que puede tener objetos filosos, puntiagudos, y por supuesto que nunca va a faltar dentro de ese entorno de trabajo quizás sustancias químicas, que pueden estar en polvo o líquida, ¿sí? Y ahí entraríamos en contacto con la piel o con el cuerpo. Entonces, la absorción de esos productos químicos, el contacto con esos productos químicos, al igual que el contacto con esas energías mecánicas, hidráulica, térmica, son las que van a presentarse como peligros, ¿sí? Que me van a llevar a riesgos a nivel de mano, pie y el cuerpo. Siendo que la cara, la cabeza ya la separamos y ya la vimos en las unidades anteriores. Entonces, cuando yo hablé de peligros, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de peligros químicos. Y yo les dije, los peligros químicos tienen que tener presentes si son de acuerdo a sus propiedades físicas o de acuerdo a sus propiedades químicas. Entonces, de acuerdo a sus propiedades físicas, dijimos, pueden ser inflamables, pueden ser combustibles. Entonces, si estoy en un ambiente inflamable, el calzado que uso puede generar chispa. ¿Por qué? Porque tiene parte metálica, porque tiene clavo. Imaginemos una suela clavada. Yo entiendo que no se usa eso, pero imagínense un particular que entra y tiene clavito el taco porque entró con un mocasín, ¿sí? Ese clavito puede hacer la chispa. Entonces, acá empiezan a ver que también hay riesgo de incendio, explosión, producto del calzado que tengo y que ese calzado no necesariamente es parte de cubrir el pie, sino que me genera un incendio o una explosión en el ambiente. Puede ser que el calzado no sea antichispa o antiestático, perdón. Entonces, entro con un calzado común, entonces toco una estructura, esa estructura genera una descarga eléctrica, esa descarga eléctrica hace que haya una chispa y esa chispa provoca un incendio. Entonces digo, y refuerzo siempre, identifiquen peligro y a partir de los peligros no se le escapan los riesgos. Porque si ustedes dicen riesgo en mano, pie, van a identificar solo lo que les lastima la mano o les lastima el pie. Y ahí nos vamos a quedar a mitad camino. Después, por cuestiones mecánicas, contacto con rozamiento, máquina, temperatura, superficie rugosa, etcétera, me va a llevar a riesgo físico. Y esos riesgos físicos pueden ser corte, lesión, raspadura, irritación por fricción. Ahora bien, si toco con energías químicas, perdón, energía térmica, ahí tengo que tener en cuenta las temperaturas extremas, o sea, los bajos cero y las temperaturas altas. Me puedo quemar por temperatura alta o me puedo lastimar por exceso de frío. Entonces, las temperaturas extremas son las que me pueden llevar a escenarios de lesión a nivel de persona, perdón, a nivel de los pies o a nivel de las manos. Ustedes piensen que los procesos de baja temperatura van a generar congelamiento justamente a nivel de las extremidades. Eh, y si no, miren generalmente accidentes en la gente que hace alpinismo, que suben a las cordilleras, las montañas, cuando los encuentran, que se pierden, generalmente la congelación está en las extremidades de mano y pie. Pero también puedo tener contacto con energía eléctrica, quiere decir que el cuerpo toca una parte electrificada, esa parte electrificada mi cuerpo hace conductor, descarga tierra y ahí que voy a tener un choque eléctrico. O si esa energía es media o alta tensión, puedo llegar a tener quemadura, ¿sí?
Por otro lado, la mano, el cuerpo, ¿sí? Va a estar expuesto a energía ultravioleta o infrarrojo por el hecho de trabajar al aire libre. Entonces, es muy común cuando uno trabaja al aire libre, ¿qué hago? Me saco la ropa. Pero en ese caso, al sacarme la ropa, me estoy exponiendo a esas radiaciones. Entonces, la ropa es una parte importante para contactos con químicos, para contactos con materiales de temperatura, con químicos y también radiaciones ultravioleta o infrarrojas. Después puedo tener, porque ya lo planteamos, dentro de los químicos, los biológicos. Entonces, el biológico va a entrar por piel o por un corte en la mano. Entonces, supónganse, trabajo en un frigorífico. Entonces, como trabajo en un frigorífico, me corto la mano con un cuchillo. Es probable que yo tenga un corte, eso sería una apertura que si después entra sangre de, si estoy en un frigorífico vacuno, vacuno, si es de pollo, pollo, si es de cerdo, cerdo, por lo tanto ese corte es un punto de contaminación con la sangre animal. Entonces, en ese caso, me protejo la mano para no tomar contacto con la sangre. Esto también se usa mucho en los comedores, en los restaurantes, para el cocinero. El cocinero se corta, más allá de que se pone la venda, etcétera, se pone un guante de látex para asegurar que la no contaminación de su sangre con los productos y que a su vez los productos no le ingrese a su sangre. Entonces, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Frigoríficos, se los mencioné, actividades rurales, panadero, camarero, lo que yo les decía recién del personal de cocina, ¿sí? Y obviamente los médicos, ni hablar, ¿sí? Pero también puede ir a industrias por ahí que uno las ve como más, no sé, más tranquila, una cerealera, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero son cereales, bueno, pero el cereal puede estar en contacto con este, hongos, etcétera, o sea, volvemos a los biológicos, y esos biológicos pueden llegar a producir una, una contaminación a través de un corte, una lesión. Entonces, vamos por las manos. Las manos para el humano es el órgano, no sé si decir preferido, pero es el principal. Con esto no quiero entrar a discutir si el ojo, la nariz, el olfato, digo, la mano. Cuando tengo que pensar en cuestiones motrices, la mano es todo. La mano me alimenta, la mano me permite trabajar, la mano me permite defenderme, la mano me permite la mano, la mano, la mano. La mano me permite, nada, tomarme de la mano de otro. Entonces, generalmente es lo que está bastante más expuesto quizás por ahí que los pies. Y en particular las puntas de los dedos son a su vez las más expuestas, porque generalmente cuando hay un contacto con algo térmico, lo que me quemo no es la mano completa, excepto que me caiga agua hirviendo, sino generalmente uno se quema la punta de los dedos. Entonces, podríamos decir que las manos y medio el ojo atrás, no sé si vuelvo a repetir si el ojo es más importante que las manos más importante que el ojo, pero digo, son como las dos partes que para cualquier humano es lo que más va a tratar de defender y que a su vez es lo más importante para cualquier tarea. Tarea laboral, tarea doméstica, tarea no doméstica, no laboral, que tiene que ver con las relaciones humanas. Dentro de esas energías pueden generar lesiones traumáticas. Estos serían lesiones de alto potencial producido por máquinas, por herramientas. Entonces hablo de atrapamiento de partes de las manos, los dedos, pellizco, aplastamiento. Esto es porque tengo cadena, porque tengo ruedas, rodillo. Entonces, vuelvo a lo que les decía aquella primera clase. Identifiquen peligro, párense en una máquina, vean qué peligros hay, qué movimientos, qué puntos de atrapamiento. Y eso lo va a llevar a riesgo en manos, dedos, etc.
Puede haber perforación cuando hay este, elementos punzantes que tienen algún movimiento rotativo. Eh, y después puedo tener, como les decía, por el contacto con químico y por el contacto este, con temperatura o contacto con electricidad. Pero también hay un tema importante que es el movimiento repetitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos tener riesgos asociados a lesiones en la mano, producto de un peligro que es una máquina con movimiento rotativo o de alta vibración que en la empuñadura de la persona le genera algún efecto a la salud, que en este caso probablemente sea a largo plazo, no en lo inmediato. Entonces, tenemos que tener presente que para cuidar las manos, la cuidamos para manipulación de productos químicos, para manipulación de herramientas, para manipulación de cajas, cartones, piezas en general, para contactos con químicos, ¿sí? Para contactos con altas temperaturas, para contacto con electricidad, todos esos trabajos aparece la protección de mano como un complemento, como una barrera a que la persona no tome contacto con esa energía puesta en juego o con ese peligro, como me gusta decir a mí, puesto en juego. Entonces, siempre vamos a usar guante, ¿sí? Adecuado a la tarea. ¿Qué significa esto? Que si estoy tratando con un químico, tengo que usar un guante que resista al químico. Entonces, siempre que hablemos de químico, el guante tiene que estar en línea con lo que dice la hoja de seguridad de producto. El resto son guantes relativamente más fáciles porque son barreras a la temperatura, con lo cual ahí son materiales, no, no hay tanta variedad, ¿sí? Y en general son guantes bastante más grandes de lo normal de la mano. El tema es cuando uno necesita guante y tarea fina, con ajuste fino, ahí entramos en guantes que son más delicados. Entonces ahí hay que ver bien, generalmente eso para tareas con químicos, ver bien cuál es el modelo o el material del guante para esos trabajos. Eh, Hay otros guantes que simplemente para evitar un contacto con un biológico es una simple barrera, puede ser un guante fino que tenga tacto, que es generalmente lo que usan los médicos. Para una cocina, para cocinar lo mismo, uno necesita tacto. Pero si después voy a tocar una olla caliente, probablemente necesite un guante de tela que me aísle de la temperatura. Ahora, si manejo chapa, manejo fierros, manejo materiales de hormigón, cemento, ladrillo, probablemente el guante que use sea un guante grande, más bien de baqueta, más bien de cuero, para que sea bastante resistente al contacto con esos elementos ásperos, filosos, etc. En el caso de caliente, trabajaré con guantes térmicos. En el caso de electricidad, tendré que tener en cuenta guantes dieléctricos. Y ahí pasa a ser importante la tensión con la cual voy a poder tomar contacto, porque a mayor tensión, el guante va a cambiar básicamente su aislación y para eso requiere de guantes de distintas clases que está en función del espesor del cuerpo de la tela, goma que me separa con ese elemento eléctrico. Si nos metemos los pies, no se diferencia de lo que vimos en mano. Lo que pasa es que un pie, por ahí tomar contacto con electricidad, ustedes me pueden decir es difícil, pero sin embargo puede ocurrir. Si ustedes me dicen contacto con temperatura es difícil, puede ocurrir porque quizás no pisa, porque tiene el calzado, no pisa algo caliente, pero le puede caer agua caliente. Entonces ahí pasa a ser importante el tipo de calzado que tengo. Bueno, es lo mismo un calzado bajo que un calzado tipo botín, porque se entiende que un botín sumado a la botamanga del pantalón, el pantalón cubre el cuerpo del botín,
y eso hace que el líquido resbale y no se meta adentro. Mientras que si uso un zapato bajo, probablemente el agua caliente o el líquido caliente termine en la base de los pies. Voy a conectar la batería. Vamos de vuelta. Entonces, les decía, químico, temperatura, básicamente son muy similares a lo de los manos, lo único que ustedes miran, el pie tiene menos acceso, lo cual es correcto, pero el pie accede a lo que pisa. Y lo que pisa puede ser objetos punzantes, piedras, clavos, falta de orden. Toda esa falta de orden puede generar aplastamiento, pinchadura. Y por otro lado, existe en los pies, como están en la parte baja del cuerpo, que pueden recibir golpes, caída de objetos, atrapamiento porque levanto un peso, apoyo, pum, me pellizco el pie. Entonces, el calzado, además, va a tener una protección justamente para la caída de cosas, que si caen sobre el pie, no me golpeen. Y acá aparece lo que les mencionaba recién, ¿sí? Que era, ¿qué pasa si tengo una suela antiestática o estática y genera chispa por descarga? Entonces puede haber riesgo de explosión, porque mi calzado genera estática, se carga y eso es lo que me genera posibles chispas. Para el cuerpo, en este caso, nadie trabaja desnudo, pero ustedes piensen que entre verano e invierno puedo tener gente que trabaja con manga corta. En invierno trabajo con mangas largas, entonces cubro todo el brazo. Entonces ahí hay que tener presente que si hay peligros químicos, no se negocia, se trabaja con manga larga, si invierno o verano, porque yo estoy cubriendo el cuerpo, ¿sí? Y a eso le sumo los guantes para cubrir las manos, entonces tengo una cobertura de todo lo que sería los puntos posibles de contacto. Y si al zapato le sumo lo que yo le decía, que fuera un zapato con caña, tipo botín, y la lengua que está dentro cosida, cosa que por la lengua no entre, estoy de alguna manera aislando el pie de cualquier derrame químico. Entonces, los guantes se darán de acuerdo a los peligros y riesgos. Entonces yo les decía, para químico vean la hoja de seguridad, para eléctrico veamos la energía presente y en base a eso el espesor del guante. Y ahí va a salir la clase o categoría de guante. Para guantes para temperatura, hay guantes para altas temperaturas y después tengo guantes simplemente para cosas calientes que lo puedo resolver quizás para la gente que suelda, para un mecánico, los guantes de descarne. Y después tendré manipulación de producto, que ahí el guante es más que nada para no irritar la piel, ¿sí? Los zapatos ya los vimos, pero en general tienen que ser resistentes a golpe, por eso tienen puntera, aislante térmico de alguna manera, suelas que sean antichispa, antiestáticos. Eh, Después tengo zapato bajo o zapato alto. El alto me cubre todo el tobillo, con lo cual
también me da mayor resistencia al pie para que no haya torcedura, ¿sí? Pero generalmente esto trae bastante dolor de cabeza porque todos los humanos estamos acostumbrados a andar con zapatilla. Entonces, cuando envolvemos el tobillo, parece que se sienten apretados. Y lo que hay que entender que justamente están apretados porque la idea es que el tobillo no gire para un lado o para otro y me puedo guinzar. El zapato, por supuesto, tiene que tener confort en cuanto a la suela, en cuanto a lo que pisa, el interior, la plantilla. Zapatos baratos probablemente sean planos, un zapato un poquito con un valor de la media para arriba, probablemente tenga una buena suela, perdón, una buena plantilla, lo cual la persona respira bien el pie, no junta olor, etcétera. Por supuesto que sean impermeables. En el caso que haya químico, la lengua interna que esté cosida, no la lengua separada de los ojales del cordón. Eh, en algún caso donde hay elementos puntiagudos y es alta la posibilidad de presencia de elementos puntiagudos que pinchan, como puede ser una obra en construcción, donde hay clavo, encofrado, la suela puede tener en su interior una placa de acero. Entonces, además de la puntera, la suela de goma tiene en el medio una pequeña plaquita de acero que evita el traspaso del clavo. La ropa, en este caso voy a tener ropa normal para no, para no exponer el cuerpo a cualquier tipo de polución que hay en el ambiente de trabajo, pero después puedo tener ropa resistente a químicos, ropa anti-llama o resistente a la llama, me gusta más. Puedo tener traje para agua, ¿sí? Entonces los electricistas utilizarán trajes con tela resistente a la llama. Los, los químicos, los que hacen trabajo con sustancia química, trajes químicos. Aquellos que hacen trabajo en ambientes muy sucios, ¿sí? Que puede haber hidrocarburo o alguna grasa o polvo o hollín, ahí se puede usar una ropa completa, descartable, ¿sí? Y de esa manera no ensucio la ropa normal. Entonces, desde el punto de vista mantenimiento, que venimos tocando con todos los EPP, tanto para los guantes como para los zapatos como para la ropa, hay que establecer encuentros, ¿sí? Periódicos, una vez a la semana, una vez cada 15 días, hacer unos 5 minutos, dedicarse para generar ese hábito de revisión y de limpieza de los EPP. Obviamente que los guantes que son para químicos hay que asegurar que no tengan pinchadura, lo mismo los eléctricos que no estén perforados, y el resto, uno de cuero, uno de carne, puede tener un pequeño agujerito, pero se entiende que ahí ya descartamos, ¿sí? Los zapatos de seguridad, lo mismo, lo único que acá empiezo a mirar el estado de la suela, ¿sí? Que no haya elementos, a veces el protector que me permite reforzar la puntera adentro se empiezan a romper y por ahí puede lastimar. Entonces, eso hay que meterlo dentro de los controles periódicos, ¿sí? En el caso de algunos calzados de seguridad pueden tener fecha de vencimiento, sobre todo aquellos que son antiestáticos, porque la suela a la larga pierde esa elasticidad. Entonces, algunos zapatos hay que controlar eso. Desde el punto de vista de las normativas, tenemos una norma IRAN justamente que regula todo lo que es ensayo de puntera para aplatamiento, pinchadura de la suela. Así que en este caso, los zapatos de seguridad, nosotros tenemos cumpliendo la norma, la IRAN 3607, 3609, estamos tranquilos que el calzado está,
está revisado o el fabricante ha hecho la verificación a través de esta norma, la 3610 también. Y esto lo vamos a ver en el membrete del calzado, ¿sí? O en los datos que el fabricante nos dé. Acá tenemos que tener presente algunas otras características que hacen al día a día, que puede ser suelas antideslizantes para el hielo o accesorios que se adicionan al zapato para romper el hielo o romper espejos de agua que pueden estar congelados, ¿sí? Un simple charco de agua se congela y quizás yo en mi día a día me genera resbalamiento. Entonces, acá lo que suelen tener es una especie de plantilla metálica como con clavos para abajo, el cual a través de una correa lo ajusto al zapato y ese zapato, eh, cuando ingreso, rompe esa cáscara de hielo y de esa manera que me garantiza que no voy a resbalar. ¿Sí? Bien, con esto no los quiero demorar más porque, como les dije, la clase eh, no voy a poder estar presente porque voy a estar con la máquina en reparación. Así que el próximo encuentro, si quedó algo pendiente de esto, lo vemos antes de empezar, antes de meternos en el próximo tema. ¿Sí? Así que gracias por el tiempo y mis disculpas por no estar presente y hacerlo a esta actividad de ida y vuelta. Nos vemos en la próxima y seguimos en contacto.